Ustedes allá en casa tal vez también tengan una taza de café enfrente, qué rico. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y hoy vamos a leer este capítulo 1 del 1 al 17. Luis, tengo la impresión de que me estoy oyendo de rebote aquí en la cámara. Muy bien, oye, en este día lo que vamos a hacer es que vamos bueno, de una forma, en sentido figurado diría yo, en forma de broma, damos por oficialmente inaugurado el periodo navideño. ¿Verdad? Lo damos, sí, damos un aplauso, ¿por qué no? Damos por inaugurado el periodo navideño y pues este mes es un mes que a mí en lo particular y a mi esposa nos gusta mucho siempre cantar esos villancicos, esos cantos navideños que no solamente que tan lindos son y bonitos, sino que además tanta enseñanza nos dan, porque la mayor parte de esos himnos navideños tienen una gran enseñanza bíblica. Bueno, y hoy bájame un poquito el micrófono, por favor, y hoy quiero que iniciemos hace 8 días hablé acerca de lo poco que significa para la mayor parte de la gente la Navidad. Y ahora quiero que nosotros veamos los pasajes en este mes, veremos algunos de los pasajes que nos evocan ese momento maravilloso en que el eterno Dios Hijo vino a esta tierra y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre y vino a salvar lo que se había perdido, es decir, vino a salvarme a mí y a ti y a cada uno de nosotros. Mateo es uno de los evangelistas que transmite la historia del nacimiento de Jesús y toda su historia, toda su biografía, tal como ocurrió hace más o menos 2000 años, y comienza su evangelio explicando la genealogía del Mesías. Veamos lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, lo leo de nuevo. Perdón. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Jacob engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Salmón engendró de Rahab, a Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Comienza este evangelio dándonos una lista muy detallada y larga
de la genealogía de Jesús. El versículo 1 nos habla de la rama de donde viene, dice genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Desde ahí comenzamos a ver detalles bien importantes. Se está declarando a Jesús como hijo de David e hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesús, dice ahí. Pero quizás a nosotros esto no nos diga mucho. Quizás a nosotros leer toda esta genealogía no nos da como mucho entusiasmo, pero para un judío versado en el Antiguo Testamento, como lo eran los lectores originales en el tiempo en que es escrito el Evangelio de Mateo, o Mateo escribe su Evangelio, pues para un judío conocedor del Antiguo Testamento, estas pocas palabras tienen grandes implicaciones y también algunas complicaciones y algunas dificultades que vamos a ver ahorita. Para empezar, nos da, y para ellos, para nosotros tal vez ya no tiene esa riqueza, pero para el lector original en ese momento, en el año 60 aproximadamente, que es cuando escribe Mateo su Evangelio, para ese momento es la revelación de un nuevo comienzo para la humanidad. A partir del primer versículo encontramos que hay un nuevo comienzo para la humanidad. Por eso el libro comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo. Esta frase la encontramos también al comienzo de la Biblia, en el capítulo 5 del Génesis. Ahí encontramos la genealogía de la descendencia de Adán. Ahora bien, esto es bien interesante porque el Antiguo Testamento, al inicio prácticamente, después de narrar la creación, después de narrar, la creación, la caída de Adán, la expulsión de él y de su esposa del paraíso, entonces viene a describir la descendencia de Adán. Ahí comienza la descendencia humana. En aquel momento se trataba del origen de la humanidad, de la raza, ¿cómo se dice? No se dice raza, se dice especie, se dice, bueno, de la humanidad. Ahí comienza, pero es una humanidad bajo maldición. A partir de Génesis 5, de hecho a partir de Génesis 3, al desobedecer a Dios, cae sobre Adán y sobre toda su descendencia la maldición que habría de venir a heredarse a toda la humanidad a partir de entonces. Pero ahora, esa humanidad que nace ya en condición de pecado, ahora el Evangelio nos da la intención clara de hacernos ver que con Jesucristo hay un nuevo comienzo. Por eso hay una genealogía otra vez. Hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad entera. Jesús vendría a ser, al inicio con esta introducción, nos está esbozando que Jesús viene a ser el comienzo de una nueva humanidad, una nueva naturaleza de la humanidad, pero ahora una humanidad libre del pecado y de sus consecuencias. Si bien en Génesis 5 nos muestra el comienzo de la humanidad bajo la maldición del pecado, ahora en Mateo tenemos la genealogía diciendo, pero ha venido un cambio radical y ahora todos los descendientes a partir de Jesucristo que crean en Él y que pongan en Él su vida y su confianza, entonces serán libres de las consecuencias del pecado. Si Adán, como dice en Génesis 5:3, es más, dense un vistazo rápidamente a Génesis capítulo 5, no pierdan Mateo, pero demos un vistazo a Génesis 5 y dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y aquí viene una clave importante, a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esta frase que podríamos leer y pasar por alto rápidamente, nos dice muchísimo. Adán engendró un hijo a su semejanza. ¿Cómo era su semejanza? Si bien
era y somos hechos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado, esa imagen y esa semejanza se distorsionó completamente. Entonces, ya bajo la condición de pecado, ya no tenemos la misma imagen y semejanza con que fue creado Adán. Ahora la descendencia de Adán es conforme a su imagen y semejanza. Curiosamente, las mismas palabras cuando Dios creó al hombre diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ahora estas palabras son llenas de dolor realmente, de tristeza realmente, porque engendró un hijo Adán conforme a su imagen y semejanza y llamó su nombre Sed, y de ahí en adelante sigue la genealogía. Si Adán engendró hijos a su semejanza y conforme a su imagen, que es ya pecador, ahora del mismo modo Cristo, que es el postrer Adán, como nos lo describe el Nuevo Testamento, ahora él ha de engendrar hijos conforme a su imagen y su semejanza. Primero a los Corintios 15:45, para quienes están tomando notas, para quienes están escribiendo. Algunas de estas citas las voy a leer rápidamente, pero es en 1 Corintios 15:45, dice, así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Fíjense que no solamente dice espíritu vivo, sino vivificante, es el que da vida. Jesucristo es el que da vida. Si bien en nuestra naturaleza humana, cuando nacemos, somos almas vivientes, cuando entra Jesucristo a nuestro corazón, Él nos da vida, porque Jesucristo es espíritu vivificante. Romanos 5:19 dice así, porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿quién es ese hombre? Por la descendencia de Adán, por la descendencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos, bueno, ahí dice fueron, pero yo digo fuimos, constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es la obediencia de uno? ¿De quién? De Jesucristo. Por la obediencia de Él, los muchos serán constituidos justos. Ahora, aquí hay hay detalles importantes. A mí me gusta siempre irme a los detalles. Aquí no dice que todos son constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos, todos los que nacemos de naturaleza humana. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Me gustaría que dijera, todos son constituidos justos, pero no dice así. ¿Y saben por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y quien no le recibe, no es hijo de Dios y por lo tanto no puede ser justificado. ¿Cómo es que iba a conseguir esta justificación? Pues es el tema del Evangelio. A partir de aquí nos va a desarrollar toda la historia, que por supuesto ustedes y yo ya conocemos, todos ya sabemos esta historia, pero estamos en el inicio del Evangelio e imaginémonos por un momento que todavía no sabíamos o no sabemos todo el desenlace de la historia. ¿Cómo iba a conseguir el hacernos justos? Es el tema del que ya tenemos un anuncio anticipado. Para empezar, en Jesucristo tenemos una bendición para toda la humanidad. No es porque bueno, sí fue inspirado, pero digo, no es porque se inspiró poéticamente y dijo, pues voy a poner hijo de Abraham. No, es porque en verdad hay una bendición para toda la humanidad cuando dice hijo de Abraham. Porque un detalle importante es que el Mesías nacería de la descendencia de la simiente. Oigan esa palabra, de la simiente de Abraham. Y él vendría a cumplir las promesas que Dios le hizo al patriarca. ¿Recuerdan las promesas al patriarca? En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Después de la dispersión de la humanidad, luego de la
del intento de la construcción de la Torre de Babilonia, después de ese intento de la construcción de la Torre de Babilonia, Dios llamó a Abraham para que dejara su familia, su pueblo, su entorno social, para que abandonara su cultura y él pudiera establecer Dios a partir de Abraham, un nuevo pueblo que sería la nación de Israel. Dios llama a Abraham para que se sustraiga de su cultura, de su momento histórico, de su familia, de todo esa distorsión completa que la humanidad ya había tenido cuando se sintieron capaces de llegar a igualar a Dios y construir su torre que llegara hasta el cielo. A partir de ahí, bueno, sabemos que la historia nos dice, pues la lectura de la historia en Génesis nos dice que no se lo permitió Dios y que cambió sus lenguas, pero lo que tal vez entre líneas deberíamos de leer es que a partir de esa decisión de construir una torre, es que el diablo engendró en el ser humano ese deseo desde Adán de querer ser como Dios, y eso no cambió. Y si bien a Adán le dijo, el día que comas de esta fruta serás como Dios, y eso fue lo que picó el orgullo, la vanidad de Adán y de Eva para que cayeran en la seducción de Satanás, pues eso continuó, la naturaleza del ser humano continuó, al llegar al punto de querer construir esa torre que llegara al cielo y ser igual a Dios y poder ver a Dios cara a cara, al tú por tú. No se lo permite, pero la humanidad sigue con esa tendencia, con esa naturaleza de orgullo, de soberbia, de querer ser iguales a Dios. Entonces Dios tenía que separar a alguien, tomar a Abraham y decirle, vete de tu tierra, de tu parentela, sepárate de tu cultura, porque voy a formar a partir de ti un nuevo pueblo, el pueblo que habría de llamarse Israel. Este nuevo pueblo se iba a tener que caracterizar desde Abraham, por supuesto, y de ahí en adelante con ser un pueblo inconforme con las costumbres y la cultura de su sociedad y de su tiempo en el que vivían. Ojo con lo que estoy diciendo. Este pueblo es llamado a ser un inconforme con las costumbres y la cultura de la sociedad en la que vivían. Y saben que el llamado de Dios para sus hijos no ha cambiado. A Israel lo llama a separarse de la cultura y las costumbres de su tiempo. A la iglesia nos llama a separarnos de la cultura y las costumbres de nuestro tiempo. La cultura y las costumbres de nuestro tiempo son clara y decididamente opuestas a la voluntad de Dios. Y cada vez lo son más, y cada vez y más y más. Y nosotros estamos llamados a ser inconformes, a no conformarnos a este siglo y a levantar la voz de inconformidad para proclamar la verdad en Jesucristo. ¿Verdad que la mayor parte de la gente no quiere oír? ¿Verdad que a la mayoría de la gente no le acomoda? No le parece, porque dice la Escritura misma que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Abraham es el primero de ese pueblo, el fundador de ese pueblo, que obedeciendo el llamamiento de Dios se convierte en un peregrino, sale con la mirada puesta en el futuro. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama a mirar hacia el futuro. Le dice, cada vez que Abraham se cansa, bueno, primero cuando lo llama, le dice, mira las estrellas y así será tu descendencia. Y cada vez que, yo pienso que cada vez que Abraham se cansa o se empieza a desalentar, Dios le vuelve a decir, mira las estrellas y ve si las puedes contar. Lo bueno es que él no vivía en el Distrito Federal. Lo bueno es que él no vivía aquí en el 2021, porque si a mí me dicen, mira las estrellas y las puedes contar, normalmente cuento como 6, ¿verdad? Pero qué hermosa es una noche estrellada en muchos lugares fuera de la Ciudad de México, donde no hay esta luz citadina. Pero cuando tenemos oportunidad de mirar la verdad, las estrellas son incontables. Por eso qué bueno que no fue aquí en la Ciudad de México que fue llamado. Y cada vez que Abraham se empezaba a sentir quizás
desalentado, y viendo que la promesa no avanzaba, no llegaba, y que pasaban los años y él y su esposa no tenían hijos, Dios luego le dice: ahora mira la arena, y la arena en el desierto, ¿alguien la podrá contar? Mira los granos de arena, así será tu descendencia. Y esta bendición o esta promesa mantenía puesto a Abraham, lo mantenía con los ojos puestos en el futuro. Había dejado atrás su tierra, su parentela. Tú y yo hemos dejado atrás costumbres que antes teníamos. Hemos dejado atrás a lo mejor incluso familia que por el hecho de que somos ahora cristianos ya no compaginan con nosotros, y hemos tenido que dejar atrás. Hemos dejado atrás costumbres, amistades, lugares que frecuentábamos. ¿Cuántas cosas hemos dejado atrás? Hemos dejado atrás también modos de pensar, complejos. Gracias a Dios que hemos dejado atrás complejos, malas actitudes de carácter. ¿Cuántas cosas hemos dejado atrás? Y el Hijo de Dios está llamado a mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la tierra prometida. Es la bendición a la que Dios constantemente le refuerza la fe a Abraham. Y sin duda, esta promesa iba mucho más allá, no solo de la formación de un pueblo geográfico o antropológicamente. Abraham tuvo claro que Dios le estaba dando unas bendiciones o le estaba dando promesas más allá de lo que tal vez ni siquiera pudo tener tan claramente. Él pensaba en establecer un pueblo como Dios se lo había prometido, pero dice en Hebreos, estoy viendo ahorita aquí, en Hebreos capítulo 11:10, en esta lista que nos da de los hombres y mujeres de fe, dice que Abraham no solo esperaba establecer una población antropológicamente hablando, sino dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham fue un hombre que no solamente se estaba conformando con el presente y con tener un buen presente, sino que miraba hacia el futuro. Y es por eso que Abraham es llamado el padre de la fe. Dios llama a Abraham, y el pueblo de Israel hasta el día de hoy se refiere a él, y nosotros como iglesia nos referimos a él como el padre de la fe, porque el ejemplo de Abraham inspiró a su pueblo y nos sigue inspirando hasta el día de hoy a millones de personas en el mundo. Es el padre de la fe. Pero no solamente eso, sino que Dios le hizo una promesa que traspasaba todos los límites de lo temporal y lo terrenal. ¿Cuál es esa promesa? Génesis 22:18 dice que Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, si bien está hablando del pueblo de Israel, pero realmente está hablando de uno en particular. Porque si vemos la historia con una mirada franca y clara, el pueblo de Israel no siempre ha sido bendición como pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel no siempre ha sido un pueblo que bendiga. Y lo digo con toda sinceridad, y aunque a lo mejor no guste, pero algunos de los que trabajan actualmente con personas que son del pueblo de Israel, no precisamente es la mejor experiencia para muchos, ¿verdad? Pues no podríamos hablar de que el pueblo como nación es esa simiente de bendición. Entonces, cuando Dios le dice: en tu descendencia en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, debemos entenderlo a la luz de Mateo. Porque a la luz de Mateo encontramos que ese descendiente, ese en particular, es Jesucristo. Habría de ser Jesucristo, tal como claramente lo explicó Pablo en Gálatas 3:16.
En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, así dice aquí, o sea, lo leo textual. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Fíjense, entonces no es el pueblo completo, sino en particular su simiente es Jesucristo. Así que entonces, desde aquel momento, los judíos habían estado esperando la descendencia de Abraham, en particular esa simiente que se haría efectiva, que haría efectiva las bendiciones de Dios para todas las naciones. A veces hemos leído que cuando Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, a veces lo hemos leído pensando precisamente que es el pueblo de Israel, y algunos incluso hasta el día de hoy defienden a Israel como el pueblo de Israel, y en las iglesias están puestas banderas de Israel, lo cual respeto mucho, pero no es el Israel geográfico, no es el Israel actual, es el Israel espiritual, el establecido por Jesucristo. Entonces, esa bendición implica, por supuesto, la justificación de nuestros pecados. Esa es la verdadera bendición. Jesús vendría a decir, y precisamente a los judíos, no tengo nada contra los que prosperan económicamente, pero algunos de los más ricos del mundo han sido siempre judíos. Banqueros, apellidos como Rothschild, Rockefeller, qué sé yo, han sido de los más ricos del mundo. Y Jesús les dice, ¿de qué le sirve al hombre si fuera el hombre más rico del mundo y pierde su alma? Así que entonces es la bendición no económica, sino la justificación de nuestros pecados por medio de la fe. Cuando dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de la justificación de nuestros pecados por medio de la fe. El ser liberados de la maldición de la ley. Recuerdan que Pablo habla de que la ley lo único que consigue es mostrarnos nuestra condición de pecado. Y Jesús viene a liberarnos de la maldición de la ley. ¿Por qué la maldición de la ley? Porque al final de cuentas una ley que no es posible cumplir porque somos pecadores, y que lo único que logramos al tratar de conocer la ley cada vez más es darnos cuenta de nuestro fracaso y de nuestro pecado, termina siendo maldición. Y entonces es el recibir la libertad de nuestros pecados, la libertad de la maldición de la fe y la promesa del Espíritu Santo para convertirnos en coherederos con Jesucristo. En tu simiente, le dice a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Jesucristo. En la simiente de Abraham vendría esa bendición. Y también démonos cuenta que cuando Jesús se retiró de este mundo, cuando ascendió a la diestra del Padre, y todos los que lo miraron irse con las nubes, recuerdan que fue lo último que dijo Jesús en ese momento: vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Esa es la bendición a todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Jesucristo bendice a todas las naciones y a nosotros nos ordena, iba a decir nos invita, qué barbaridad, nos ordena que nosotros vayamos a que todas las naciones reciban esa bendición. Y se ha cumplido paso a paso, y todavía faltan parte de ese cumplimiento, pero ese cumplimiento te toca a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, y a mí. Por otro lado, aquí habla en el versículo 1, fíjese, apenas voy en el versículo 1 y son 17, así que ¿tienen tiempo más o menos hasta las 4?
En el versículo 1, entonces, hijo de Abraham, y ahora también nos habla de hijo de David, y en este sentido está anunciando al rey esperado. Quiero que abran, por favor, no pierdan ahí Mateo, pero busquen segundo de Samuel, capítulo 7. Toda la estructura de la genealogía que Mateo nos presenta también viene determinada por la figura del rey David, puesto que así como antes a Abraham, en el capítulo, ahorita llego, espérenme, en el capítulo 7, segundo de Samuel, capítulo 7, estaba diciéndoles que así como antes, al principio, a Abraham Dios le da la promesa de ser bendición, su simiente habría de ser bendición a todas las naciones de la tierra, también a David Dios le da promesas que nunca le hizo a nadie más, como las podemos leer en los capítulos, en el capítulo 7, como les digo, versículos 7, perdón, versículo 8 y versículo 16. Dice, versículo 8, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, tu trono será estable eternamente. Eternamente. Los voy a leer de corrido juntos otra vez, ahí ténganlos a la vista. Ahora pues así dirás a mi siervo David, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En Salmo 89, versículo 3 y 4 dice, hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora, cuando leemos los capítulos, los libros históricos, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, podemos darnos cuenta que no se ve tan claro el hecho de que el trono de David continuara para siempre. De hecho, después de Salomón, el reino se divide, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo Mateo identifica como el Mesías a Jesucristo al referirse a él como el que unifica o el que lleva el reino de David eternamente. Tan es así que al inicio dice libro del Evangelio de Jesucristo, de la genealogía de Jesucristo. No dice de Jesús o no dice de Cristo. Recuerden que la palabra Cristo significa el Mesías. Y cuando desde el inicio, desde el primer renglón que escribe, dice Jesucristo, lo que está haciendo es unificar el nombre de Jesús, que es Dios con nosotros, o Emmanuel, con Cristo como Mesías, Jesús, el nombre terrenal que le es puesto a Jesús como hombre en su naturaleza humana, con Mesías como el esperado, el Redentor. Entonces, Jesucristo es el que realmente, al ser descendiente de David, viene a cumplir esa promesa dada a David, que su reino sería eterno. ¿Sí me voy dando a entender? ¿No los he perdido? Allá en casa no los he perdido. El nacimiento de Jesús, entonces, fue el resultado de preparativos divinos, de preparativos que estaban en el corazón de Dios,
de preparativos para transformar la historia de la humanidad de una manera para siempre. Por eso es que la genealogía de Jesús es tan interesante. Puede ser que para muchos, cuando nos encontramos leyendo la Biblia y nos encontramos con genealogías, a algunos de pronto llega a suceder, y esto particularmente sucede en el libro de Números, por ejemplo, que empezamos la lectura más o menos como así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac 17. De manera, ¿verdad? A ver, confiesen, ¿cuántos le han hecho así? ¿Verdad que sí? Como que resulta medio tedioso, ¿verdad? Como que, bueno, me salto todo esto. Sí, Dios, te creo. Ay, tú dices una lista de nombres, te creo, ¿verdad? He notado, por ejemplo, que los matrimonios jóvenes cuando están esperando un bebé, pues como que ahí sí le buscan un poquito la genealogía, a ver cuál se oye, a ver, no, vos, no, se oye feo, o ver, pues se oye un poco mejor, Urias, pues chance, híjole, ¿cómo le pondremos? Aminadab, no se oye padre, como que es como para lo que más llegamos a utilizarlo, ¿verdad? Pero resulta que aunque para muchos prefieren saltarse para asuntos de mejor interés y parece como que esto fuera algo que pues mejor se lo hubiera saltado Dios ya, con que nos diga que Jesucristo nació y vamos a lo que sigue. Pero el Espíritu Santo que inspira esta porción, y por cierto les recomiendo de veras, hagan el ejercicio de leer las genealogías, y léanlas detalladamente, vean, algunas veces brinca por ahí un nombre que dice algo, por supuesto todos, pero para los que no tenemos tanto conocimiento bíblico, de repente nos brinca por ahí algún nombre. Y es interesante, cuando Dios inspiró esta porción, es porque para Él es importante que podamos saber que Jesucristo realmente es el Mesías prometido, y da esa detallada lista. Recuerden que Mateo está explicando que Jesús es el Mesías. Y es importante que para los judíos versados de su tiempo pudieran saber de dónde venía la línea. Así le hacemos nosotros. Nosotros también, cuando queremos dar algo de nuestra historia importante, los que tienen la suerte de tener mucho conocimiento histórico de su familia, yo no tanto, la verdad es que para mí la historia de mi familia no va más allá de mis abuelos, hasta ahí sé, ya no sé más acerca de quiénes fueron los padres de mis abuelos, y aunque mi apellido Bowers, y hace unos años fui a San Antonio, Texas, y me encontré con una fábrica que en aquel entonces yo recuerdo que era de acumuladores, pero supongo que es un corporativo de más cosas. En San Antonio hay un cierto punto en donde empiezas a ver la B, viniendo así, la B, la O, la W, pero en un largo trayecto, es un terreno inmenso, la B, la O, la W. Yo ese día dije, ay, de veras que me gustaría saber después de mi abuela quién más seguía, de mi abuelo quién más seguía. Me meto aquí y les digo mis acciones, ¿verdad? Lástima que no tengo esos elementos, ¿verdad? Pero en realidad nosotros así le hacemos cuando queremos reforzar nuestros antecedentes. Por ejemplo, uno de mis mentores o alguien que fue muy importante en mi tiempo juvenil cristiano, Jaime Arango Isijara, recuerdo que don Jaime Arango siempre decía con mucho orgullo que él era descendiente de Pancho Villa. ¿Se acuerdan que Pancho Villa se llama Doroteo Arango, verdad? Y él decía, yo te enseño la línea, ¿verdad? No era muy difícil, pues de 1900 a la fecha. Entonces él como que subraya siempre el ser Arango. Bueno, así le hacemos nosotros cuando se trata de recibir una herencia o de mostrar títulos. No, espérame, de veras, si yo pudiera, pues ese Bowers, busco la manera de encontrar la línea
y me apersono para que me den mi herencia, ¿verdad? Esta genealogía entonces confirma que Jesús era verdaderamente hijo de David y que tenía el derecho legítimo para reclamar el trono de Israel. Y vamos viendo un poquito de esa estructura. Mateo presenta la genealogía, versículo 17, y dice que hay 3 segmentos, 3 grandes grupos, y en cada uno de ellos incluye 14 nombres. Y entonces su propósito es demostrar que la relación de la genealogía de Jesús está estrechamente ligada con David y con Abraham. Ahora, esta distribución, digamos, simétrica, que no es casualidad, que Dios señaló claramente a Mateo, en esta estructura simétrica en 3 columnas, sirve para caracterizar 3 grandes épocas de la historia de Israel, y ahí lo dice el versículo 17. Desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio de Babilonia, y desde el exilio de Babilonia hasta Cristo. Ahora, Abraham y David, como dije antes, fueron receptores de promesas clave de parte de Dios, mientras que durante el periodo de la cautividad impuesta por Babilonia, entonces eso imposibilitó al pueblo de Israel para recibir más promesas y más bendiciones. David y Abraham reciben promesas que han de ser para toda la eternidad. Viene el periodo de la cautividad por medio de Babilonia, y entonces las promesas, digamos que se suspenden, entran en un paréntesis de muchos años. Y por eso dice, y la tercera división desde esa cautividad hasta Jesucristo, es decir, con Jesucristo se rompe el silencio y comienza la bendición verdadera. Jesucristo es aquel por medio del cual se van a cumplir las promesas hechas a David y hechas a Abraham. Por lo tanto, esta división de genealogía en grupos sirve para presentar a Jesús como la culminación de la historia de Israel. Jesús es la culminación de la historia, es el legítimo heredero de este mundo. Ahora, hay detalles interesantes también aquí. En la genealogía que Mateo nos expresa, hay pecadores, y pecadores gachos. Vean por un momento Isaías 53. Un pasaje que también en el tiempo navideño las iglesias leemos frecuentemente. Isaías 53, versículos 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dije en el periodo navideño, me equivoqué. En el periodo de Semana Santa es cuando solemos leer este pasaje. Fue contado con los pecadores. Un detalle poco común en las genealogías es la incorporación de pecadores y de mujeres. Y para nuestra sorpresa, es decir, en las genealogías, acuérdense que los judíos antiguos no contaban a las mujeres. Es más, aún el propio Mateo, en el Evangelio, cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, dice que se reunieron ahí como 6,000 personas,
¿verdad? Pero sin contar mujeres y niños. Normalmente las mujeres no eran contabilizadas, tal vez porque se daba por hecho que ahí estaban. Espero que sea por eso. Pero lo cierto es que en las genealogías no era común que hubiera contadas las mujeres. Y para nuestra sorpresa, Dios inspira a Mateo en este evangelio para incluir a 4 mujeres, pero resulta que estas menciones también tienen un significado doble, no solo porque son mujeres, sino que además no se trataba de mujeres piadosas, no se trataba de mujeres bondadosas y piadosas de Israel, como lo habrían sido, hubiera mencionado tal vez para mi gusto hubiera mencionado a Sara, o a Rebeca, o a Raquel, o a Ana, la mamá de Samuel. Es decir, alguien que le diera refuerzo así de que viene de buena familia, ¿no? De gente buena. Pero por el contrario, Mateo escoge a 4 mujeres que ningún israelita mencionaría, ni se gloriaría con ellas. No me da tiempo porque lo extendería demasiado, pero hagan ustedes un ejercicio y busquen en sus concordancias estas lecturas. Pero Rahab y Ruth eran gentiles, ellas no eran judías. Y recuerden, estamos hablando del momento en que todavía el pueblo de Israel se sentía, y hasta la fecha, pero particularmente en ese momento, el pueblo de Israel es el pueblo escogido y los gentiles no tenían parte con ellos. Hay una tradición que dice, yo lo he leído en algunos comentarios o en algunos libros, no puedo afirmar que me conste porque solo lo he leído en comentarios de vez en cuando, pero hay una tradición que dice que en ese tiempo los judíos cuando oraban, parte de sus oraciones tenían que ver con decir, Señor, te agradezco porque no soy ni mujer, ni gentil, ni perro. Ese era el nivel de relación con los gentiles. Los gentiles eran lo más menospreciado para los judíos. Súmale mujer, y entonces tenemos aquí que Rahab y Ruth, que son mencionadas en esta genealogía, son gentiles. Otra mujer de la que muchos seguramente no mencionarían en su historia, en su biografía personal o en su árbol genealógico, sería Tamar. Porque si tú buscas a Tamar, te encuentras con que ella se hizo pasar por prostituta para acostarse con su suegro y de su suegro tener un hijo. Ella ya era viuda y como no le había sido concedido todavía el derecho de tener a su siguiente esposo, entonces pues veía que pasaba el tiempo y no tenía descendencia y dijo, ¿cómo le hago? Pues ella se disfrazó, se hizo pasar por prostituta, se acostó con su suegro y de él tuvo un hijo, en esa relación con Judá. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 38, si lo quieres buscar. El Génesis 38, espérame, te digo la cita exacta, del 11 al 26. Mande, Andy. ¿Sabes qué? Voy a necesitar, como las personas que nos escuchan en casa, habilítame este micrófono, porque si no hay en casa no van a saber cuál es tu comentario o tu pregunta. ¿Ya? Bueno, que una vez leí también que como Dios escogió a la tribu de Judá, aun siendo que la tribu de Judá también, como usted dice, ¿no? O sea, estaba llena de pecado, de lejanía de Dios, o sea, como Dios nos da a entender a través de todas esas elecciones que Él toma, que todos somos candidatos a su gracia y a su redención por medio de Jesús. Muchas gracias, muy buen comentario, gracias, Andy. Efectivamente, la tribu de Judá no era precisamente pues lo más destacado. Así que si quieres conocer un poco más ese pasaje sobre Tamar, está en Génesis capítulo 38, en los versículos del 11 al 26. Y luego
de pasadita, como que no la menciona, pero sí la menciona, es en el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La menciona y está mencionando a Betsabé. Y Betsabé, pues, nos recuerda uno de los pasajes más oscuros de David, que es su adulterio con Betsabé, y cuando el adulterio es descubierto, manda matar a Urías. Digo, no es que lo manda a asesinar directamente, pero dice, pónmelo al frente de batalla, que son los primeros que mueren, y murió. Entonces, menciona a Betsabé. Ahora, si nosotros estuviéramos escribiendo la genealogía de nuestra familia, o aún más, la genealogía de Jesús, si nosotros la estuviéramos escribiendo, a lo mejor evitaríamos ciertos detalles escabrosos en nuestra ascendencia, ¿no creen? Como que diríamos, no, ese mejor no lo menciono porque no da como mucho orgullo, ¿verdad? Pero el Evangelio de Mateo no oculta nada. La Biblia no nos oculta nada. ¿Y saben por qué? Porque las historias que hay detrás de estos nombres nos hablan de la misión de Jesús como Mesías y como Salvador del mundo. Jesús venía a este mundo a salvarlo precisamente, y no únicamente a los judíos, por eso menciona a los gentiles, sino también a toda la humanidad. Los judíos pensaban que solamente ellos eran los escogidos. Hasta el día de hoy, y vuelvo a insistir, algunas iglesias cristianas el día de hoy siguen con esa idea, que el pueblo de Israel geográfico, geopolítico, es el pueblo escogido de Dios. Pero la Escritura nos dice que a los que no lo reciben no podrán ser hechos hijos de Dios. Y lo está escribiendo un judío llamado Pablo. Y Jesús había venido a buscar a toda la humanidad, por eso incluye a las gentiles Rahab y Ruth. Y también había venido a buscar no solamente a los justos, sino a los pecadores, y por eso en su linaje están incluidos personajes como Tamar y como David y como Betsabé. Los judíos en ese momento se vanagloriaban de que eran descendientes de Abraham, como si esto fuera en sí mismo ya el mérito necesario. Somos descendientes de Abraham, con eso nos basta para ser salvos. Pero esta genealogía deshace esa confianza tan endeble que pudieran tener en la carne. Su salvación no viene por ser geográficamente, por ser descendientes del pueblo o ser parte del pueblo de Israel. Su salvación tendría que venir, y habría de venir únicamente desde el cielo y ser recibida por gracia a través de Jesucristo. ¿Ven cómo las genealogías tienen su importancia, su propósito? Luego nos encontramos con un detalle también bien interesante en el versículo 16, en donde dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí el escritor hace un cambio. Desde el versículo 1 estuvo diciendo: Abraham engendró a a Isaac, Isaac a Jacob, y así sucesivamente, ¿verdad? Y así engendró al rey David, y David engendró a Salomón, y Salomón engendró a Roab, y así cada uno a quien engendró, pero deliberadamente cambia de manera repentina la estructura, y en lugar de decir Jacob engendró a José y José a Jesús, pues no podía decir eso, porque dice ahora José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y así señala claramente el nacimiento virginal. No,
del cual nació Jesús, porque José no engendró a Jesús. José no engendró a Jesús. Es marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y así entonces señala el nacimiento virginal de Jesús y coloca a José como su padre adoptivo. Ahora, es importante que lo coloca como su padre adoptivo, porque fíjense que la línea de David llega hasta José, no llega a María, llega a José. Y Jesús, hijo de David. Entonces, coloca a José como padre adoptivo de Jesús y por lo tanto adquiere los derechos de ascendencia. Adquiere todos los derechos si fuera solamente humana, desde el punto de vista humano. El hijo adoptivo recibe todos los derechos de hijo legítimo, de hijo biológico. Recibe todos los derechos. Y este pequeño detalle que pudiera parecer desapercibido es fundamental porque tú ahí en tu casa y yo somos hijos adoptivos. No somos hijos del pueblo de Israel, de la descendencia, del linaje de Abraham. Somos hijos adoptivos. Por eso también aguas con aquella tendencia que hay en muchos de nuestros hermanos cristianos de que a partir de la búsqueda de las raíces hebreas del cristianismo, al rato ya empiezan a adoptar una serie de costumbres y de prácticas y de fiestas y de un montón de cosas hasta llegar al punto de ponerse el talí, el ponerse el kipá y decir que son de hecho judíos. Porque judaizar el cristianismo es justo lo que Pablo dijo, basta. Porque nosotros no somos hijos por herencia genealógica, sino somos hijos por adopción. Y Jesús es hijo de José por adopción. Por lo tanto, es hijo de David. ¿Se dan cuenta ahí yo me emociono. Hermanos, esta genealogía con la que empieza el Evangelio, para decirnos cómo es el nacimiento de Jesucristo. Y luego ya más adelante el capítulo 2 nos va a describir cuando Jesús nació en Belén y así sucesivamente. Los evangelios sinópticos nos dan el momento del anuncio a María, el aviso a José y todo esta narración tan hermosa tiene que ver con esta genealogía y con identificar a Jesús como hijo de Abraham, hijo de David. Y con todo lo que implicó en determinados momentos que en la historia de la línea genealógica de Jesús hay pecadores. Digo, todos son pecadores, pero hay unos en particular que se destacan, como es el caso de Tamar, como es el momento oscuro de David. Y sin embargo, Dios no oculta esa línea, que podría parecer una mancha en el historial de Jesús, pero por el contrario, viene a demostrar que Jesús vino a salvar al mundo. Y que el mundo entero, incluido el pueblo de Israel, que se jactaba de ser descendiente de Abraham, tenía sus manchas en el camino y tenía necesidad de salvación. El judío de su momento se jactaba diciendo: yo no necesito nada, soy salvo. Y Jesús viene una y otra vez cuando comienza a hablar, a demostrar que no es por el linaje, sino porque todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y el Evangelio, y en particular la genealogía de Jesús, nos enseña que a pesar del frecuente fracaso de Israel,
Dios siempre mantuvo y cumplió las promesas que le dio a David y a Abraham. Y cuando llegó el momento, el Mesías fue enviado por el Padre para salvar al mundo, como lo dice Pablo en Gálatas, capítulo 4. Búsquenlo, por favor, si quieren. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Mateo presenta a Jesús como el Salvador de los pecadores y más aún como el Rey Supremo, como aquel en quien se cumple la promesa dada a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y la promesa dada a David: tu reino será establecido eternamente. Jesús es el Rey Supremo y eterno. En este mundo no ha habido ni habrá jamás ningún gobierno humano que en verdad pueda satisfacer nuestras expectativas y nuestras necesidades de honestidad, de justicia, de orden, de paz. Y si teníamos alguna duda, somos la generación que más nos consta. Actualmente, ¿cómo hay discusiones? No, pero que si el actual gobierno, no, pero que si el anterior, no, pero que si este es peor que los anteriores, no, pero que los anteriores eran peores. No hay gobierno que pueda ser justo, no hay gobierno que pueda ser honesto. ¿Por qué? Porque los gobiernos son dirigidos por seres humanos pecadores. Y ningún gobierno terrenal, ni en México, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en ningún país del mundo, ni en toda la historia habrá un gobierno humano que cumpla con las expectativas que el ser humano tiene de justicia, honestidad, orden y paz. Vendrá un gobierno pronto, no sé qué tan pronto, pero vendrá un gobierno pronto que va a prometer paz y justicia y seguridad, y será el peor de toda la historia de la humanidad, porque será el gobierno del anticristo. Solamente Jesús es quien establece ese gobierno y establecerá ese gobierno cuando venga nuevamente a la tierra y establezca su reino milenial. Entonces, en verdad, por primera vez en la historia de la humanidad, habrá justicia, honestidad, habrá paz, habrá orden. Solo entonces. El pueblo de Israel fracasó una y otra vez, pero Dios siguió cumpliendo sus promesas. Y debo de decirte algo. Yo he fracasado una y otra vez, pero Dios no se ha dado por vencido conmigo. Y Dios, las promesas que me ha dado, las va a cumplir. Y yo fracaso, pero Dios no fracasa conmigo. Y aunque nosotros, los seres humanos, para muchos es muy fácil, bueno, para todos es muy fácil reconocer que necesitamos un Salvador. Es fácil reconocer. Solo aquellos que son excesivamente orgullosos pueden pensar: no, yo soy tan bueno que mira, Dios conmigo se rayó. Sin mí su creación le hubiera quedado incompleta. Pues no sé si has conocido a alguien así, yo hasta ahorita no. Porque es fácil que todo ser humano pueda reconocer que necesita un Salvador. Y sí, es fácil reconocer que necesitamos un Salvador que nos salve de nuestros pecados. Que necesitamos un proveedor que nos dé lo que necesitamos. Hasta los que no son creyentes y se rehúsan a recibir a Cristo, tarde o temprano en algún momento oran, o como ellos dicen, rezan, o como ellos dicen, se ponen en ¿qué? ¿Cómo dicen? En armonía con el universo y esas barbaridades que dice la gente. O le piden a alguien más y le dicen: por favor, ora por mí, porque necesito trabajo, porque necesito salud. En fin, es fácil reconocer que necesitamos un Salvador.
Es fácil reconocer que necesitamos un proveedor que supla nuestras necesidades. Es fácil reconocer que necesitamos un Dios sanador para que en algún momento nos sane o sane algún familiar nuestro que está enfermo. Pero una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano, y más vale que lo vayamos entendiendo y que lo vayan entendiendo todos, es que el ser humano necesita un rey que gobierne su vida. No sé tú, pero antes de que yo conociera a Jesucristo, yo no tenía como buena dirección cómo gobernar mi vida. Le intentaba y le echaba ganas. Pero todos necesitamos un rey que gobierne nuestra vida. Y Dios ha propuesto en Jesucristo ese rey que necesitamos. Dios lo ha provisto en nosotros, en Jesucristo para nosotros. Lo trágico es que esa misma gente que celebra con entusiasmo la Navidad y las fiestas y todo esto, no quieren aceptarlo como rey de sus vidas. ¿Qué tan trágico no será que en estos días recientes, en esta semana que pasó, alguien en el Parlamento Europeo hizo formalmente la propuesta diciendo que ya no debe llamarse a este periodo en toda la Unión Europea, que se debería prohibir que este mes de diciembre y estas fechas se les llame fiestas navideñas, porque no es un lenguaje inclusivo. Fíjense nada más a qué aberraciones llega el ser humano. Y como no es un lenguaje inclusivo, ahora deben llamarse fiestas religiosas, para que puedan ser incluidos todas las religiones y todas las tendencias y todo, las ideologías. No pasó en primera instancia, pero no duden que en poco tiempo lo vuelvan a intentar, porque a mucha gente le encanta celebrar fiestas con entusiasmo, pero no quieren aceptar a Jesucristo como Rey de sus vidas. Y yo pregunto, tú y yo, más que pregunta, es una afirmación. Gracias a Dios porque tú y yo sí sabemos cómo lo vamos a celebrar. Pero te invito a que le hagas una pregunta a amigos, a familiares. Hermano, pásame uno de esos bonchecitos, por favor. Que le hagas esa pregunta a amigos, familiares, gracias. Y le digas, ¿y tú cómo vas a celebrar este año la Navidad? ¿Ignorando a Jesucristo o reconociendo que es el bebé que nació en Belén? Ese bebé es para ti el mismo que los ángeles anunciaron a los pastores, un Salvador. Le pedí a mi hermano que me pasara este bonchecito. Lástima, ustedes en casa no se los pueda dar, pero mandé pedir 1 millar de estos folletos que se llama El Mejor Regalo, y este pequeño folleto habla acerca de quién es ese mejor regalo y la importancia de en esta temporada navideña identificar claramente cuál es ese regalo. Yo a todos los que estamos aquí les voy a encomendar una buena cantidad de estos para que usted lo dé cuando vaya a la tienda. Puede ser que aproveches para platicarlo, y si no tienes esa oportunidad, simplemente se lo dejes. Que se lo des al de la tienda, se lo des a la cajera en Aurrerá, que se lo des al de la gasolinera, y siempre pidiéndole a Dios la oportunidad de que sea un medio para comenzar a proclamar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y a lo mejor ahí en casa, si estás más o menos cerca, pues voy a dejar aquí en el salón una cantidad para que pases a recogerlos. Si tú vives cerca de aquí, yo sé que los que están en Morelia o la prima la cuñada en Australia, pues será medio difícil que venga por ellos, ¿verdad? Pero todos los demás recojan folletos, porque será muy útil compartir el evangelio, ¿verdad? Vienen personalizados con el nombre de la iglesia. Bien, cerrando este anuncio, hagámosles a cada uno esa pregunta: ¿cómo
Yo sé que necesitas quien sane tus enfermedades y la de tus seres queridos. Yo sé que necesitas un proveedor, pero sobre todo te comparto el testimonio que yo necesitaba un rey que dirigiera mi vida y ya lo tengo. Te invito a recibirlo. La genealogía de Jesús nos habla de que es el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, dadas a David, y es nuestro Redentor y Salvador, que es Cristo el Señor. Es aquel de quien los ángeles anunciaron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya, démosle un aplauso al Señor, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria a tu nombre. Aleluya. Amén. Perdón. Gloria a su nombre. Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Antes de despedirnos, queremos saludar que están en línea la hermano Ventura y Hortensia. Muchos saludos. Araceli también. Y Marcos, saludos. Marta Mendoza. A Jesús López. Y me imagino que también Aurora. Angélica Aguilar y Fernando Obed Hernández. Muchos saludos, bendiciones, nos da mucho gusto. Gracias por conectarse con nosotros, porque queremos que la palabra de Dios se siga extendiendo y multiplicando. Les damos un abrazo y muchas bendiciones. Y no dejen de, también, aunque ya escucharon el mensaje, no dejen de buscarlo en YouTube y hacer que siga difundiéndose y en la página de la iglesia, para que la palabra siga avanzando. En la medida que tú le pongas ahí tu señal de que estás aquí, de me gusta o uno de esos emojis, entonces ahí también, según entiendo, también indirectamente tus contactos empiezan a conocer que Manantial de Gracia está compartiendo la palabra. Sí, sigamos dejando activa nuestra página de Manantial de Gracia, que está funcionando, así que se sigue extendiendo. Bueno, por este día nos estamos despidiendo, nos desconectamos ya de la transmisión. Les mandamos un abrazo y, como dice, le voy a robar la frase al pastor: coman rico, bendiciones. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.